6 profecías del libro de Daniel se están cumpliendo ante nuestros ojos, y muchos las están pasando por alto. Desde los conflictos crecientes en Israel, la formación de alianzas inestables, la multiplicación de guerras en Medio Oriente y el acelerado avance de la ciencia, todo apunta a que las palabras de Daniel ya no pertenecen al futuro, están sucediendo ahora. Ante este panorama surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Indican estas 6 señales que el mundo está entrando en la etapa final de la historia anunciada por Daniel? Queridos hermanos, en este video analizaremos cada una de estas profecías y veremos cómo ya están tomando forma en nuestros días, revelándonos que algo terrible se avecina sobre el mundo. Te invito a quedarte hasta el final, porque la última profecía está ocurriendo en Israel y casi nadie está hablando de ello. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo en lo que podamos mejorar? Tu opinión es muy valiosa para este ministerio. Empezamos. Número 1. El aumento de la ciencia. El profeta Daniel advirtiendo al pueblo del Señor que, para el tiempo del fin, la ciencia aumentará. Notemos lo que dice en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Las profecías de Daniel en realidad no fueron selladas para evitar que se leyeran, sino porque no podrían ser plenamente entendidas hasta el tiempo en que comenzaran a cumplirse. Es decir, serían leídas por todas las generaciones, pero solo serían comprendidas cuando las señales del cumplimiento comenzaran a manifestarse. Daniel jamás podría haber imaginado nuestra sociedad actual, con automóviles moviéndose a gran velocidad por toda la Tierra, aviones llenando nuestros cielos y naves espaciales viajando más allá de nuestra atmósfera. En apenas un breve periodo de tiempo, el mundo pasó de caballos y carruajes a trenes de alta velocidad, cohetes espaciales y aeronaves supersónicas. Literalmente, hoy, muchos corren de aquí para allá como nunca antes en la historia humana. Amados hermanos, el aumento de la ciencia es una profecía que ninguna generación previa pudo experimentar como la nuestra. Vivimos en el periodo exacto que Daniel vio, pero que no pudo comprender. Y respecto al aumento del conocimiento, un artículo publicado en Digital Journal, revista digital, revela una tendencia sorprendente. Hasta el año 1900, el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Para 1950, se duplicaba cada 25 años. Desde el año 2000, el conocimiento humano se ha duplicado cada 12 meses. Actualmente, estamos llegando al punto donde el conocimiento casi se duplica a diario. Sin duda, esto debería hacernos reflexionar profundamente sobre la rapidez con la que nuestro mundo está cambiando y sobre cómo esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo vemos en la inteligencia artificial, en los avances científicos, en la robótica, en los nuevos materiales, en la biotecnología, en la ingeniería genética y en el transporte moderno. Trenes de alta velocidad, viajes espaciales, autos voladores en desarrollo y proyectos futuristas forman parte de una evidencia irrefutable. Esta señal del tiempo del fin se está cumpliendo de manera rotunda. La ciencia ha superado todas las fronteras habidas y por haber. La tecnología parece no conocer límites. Lo que hace 20 años parecía ciencia ficción, hoy es una realidad cotidiana. Recientemente leí un artículo donde se menciona que la NASA, junto con compañías privadas, está desarrollando tecnologías para enviar seres humanos a Marte en un viaje científico de ida y vuelta, posiblemente en el año 2035. Este viaje incluiría entre 6 y 7 meses de trayecto en cada sentido, recorriendo alrededor de 402 millones de kilómetros dependiendo de la posición orbital. Los astronautas podrían permanecer hasta 500 días en la superficie marciana estudiando su suelo, su atmósfera y cualquier indicio de vida microscópica. Las naves contarían con hábitats presurizados, sistemas de soporte vital avanzados
impresoras 3D para fabricar herramientas y piezas de emergencia, trajes espaciales de nueva generación y módulos capaces de producir agua y oxígeno. Además, se está desarrollando protección contra la radiación solar y cósmica, rutinas diarias para mantener la masa muscular y ósea, sistemas de gravedad artificial experimental y cápsulas especiales para un reingreso seguro a la Tierra. El costo total podría alcanzar cientos de miles de millones de dólares y sería financiado entre gobiernos y empresas como SpaceX. Pero ¿por qué quieren llegar a Marte? ¿Por qué quieren colonizarlo? Los científicos, ingenieros y agencias espaciales tienen varias razones. En primer lugar, convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Temen que una sola catástrofe, nuclear, climática, biológica o un asteroide, pueda destruir la vida en la Tierra. Marte sería un plan B, una segunda casa para preservar la humanidad. En segundo lugar, explorar recursos naturales. Marte posee agua congelada, minerales, dióxido de carbono útil para producir combustible y oxígeno. Todo esto podría permitir la creación de bases autosuficientes. En tercer lugar, experimentar la terraformación. Muchos sueñan con transformar la atmósfera de Marte para hacerlo habitable. Sería el primer intento humano de modificar un planeta entero. En cuarto lugar, crear ciudades futuristas fuera de la Tierra. SpaceX, la NASA y otras compañías proyectan construir cúpulas presurizadas, ciudades subterráneas, granjas marcianas y laboratorios biológicos. Su visión es clara, que en el futuro vivamos allí, al menos una parte de la humanidad. Todo esto nos demuestra cuánto ha avanzado la ciencia desde los días de Daniel hasta nuestros tiempos, y lo más impactante, su avance no se detendrá, porque la ciencia jugará un papel crucial en el gobierno del Anticristo, quien, según Apocalipsis capítulo 13, impondrá un sistema global de control donde solo quien tenga su marca podrá comprar y vender. ¿Se imaginan esto, amados hermanos, en nuestra época llena de avances científicos? Es completamente posible. Hoy contamos con tecnología de implantes biochip, identificación por radiofrecuencia, sistemas de rastreo satelital, reconocimiento facial global, pagos electrónicos sin efectivo y una sociedad con vigilancia casi total. Todo se está digitalizando a través del comercio electrónico, y muy pronto será prácticamente imposible funcionar sin adoptar tecnologías de inteligencia artificial obligatorias. Aquellos que estudian profecía reconocen que el enemigo está obrando con astucia, porque sabe que su tiempo es corto. Lamentablemente, la ciencia también ha sido usada para contribuir a muchos de los males que hoy amenazan la humanidad. El sueño de un mundo pacífico se ha transformado en la pesadilla de la contaminación industrial, la toxicidad química, las armas nucleares, las tensiones geopolíticas y una creciente fragilidad emocional nunca antes vista. Es cierto que la ciencia nos ha beneficiado grandemente, pero también es verdad que ha impulsado muchas de las enfermedades, ansiedades y temores de nuestra generación. Por lo tanto, amados hermanos, el aumento explosivo de la ciencia y la rapidez de los viajes en nuestros días es una de las señales más claras dadas por Dios de que el regreso de Cristo está cerca, y la pregunta más importante es: ¿estamos listos para el regreso del Señor? Esperamos que así sea y que Él nos ayude a estar preparados para cuando suene la trompeta. Número 2. Formación de alianzas inestables. Para entender esto, amados hermanos, en primer lugar leamos Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este versículo pertenece a la interpretación de la famosa estatua que vio Nabucodonosor, una gran imagen compuesta de diferentes materiales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel explica que cada parte representa un imperio que se levantará en la historia. La cabeza de oro es Babilonia, el reino de Nabucodonosor. Después vendrá un segundo imperio, inferior, representado por la plata, Medo-Persia. Luego un tercer reino de bronce, Grecia, que dominará sobre mucha tierra.
Después un cuarto reino fuerte como el hierro, que desmenuzará y quebrantará todo. Ese es el Imperio Romano. Finalmente, en la parte de los pies aparece una mezcla, hierro y barro, una unión extraña entre algo sólido y fuerte y algo frágil y quebradizo. Allí es donde entra nuestro tema, alianzas humanas que intentan unir lo que en realidad no se puede fusionar. Es fundamental entender que, en el tiempo de Daniel, el Imperio Romano aún no existía históricamente. Sin embargo, el Espíritu Santo ya estaba revelando que, después del dominio griego, se levantaría un poder fuerte como el hierro, que conocemos como Roma. Roma fue realmente un imperio extraordinario, militarmente poderoso, administrativamente eficiente, con una infraestructura impresionante, caminos, acueductos, ciudades, fortalezas. Pero notemos algo, la profecía no se detiene en las piernas de hierro, sino que desciende hasta los pies y los dedos, mezcla de hierro y barro. Allí hay una fase final de ese sistema romano, una etapa posterior, donde ya no se trata de un solo imperio cohesionado, sino de una confederación de reinos, una unión de naciones romanas, heredadas, que intentan mantenerse juntas, pero sin verdadera unidad interna. Muchos estudiosos concuerdan en que esa parte de la profecía, los pies de hierro y barro, no se cumplió completamente en el pasado, sino que mira hacia un cumplimiento posterior, más cercano a los tiempos finales. Roma cayó, se dividió y se fragmentó en reinos, pero no llegó a formar ese tipo de alianza estructurada y formal que describe Daniel, una mezcla donde se hacen pactos, acuerdos, tratados, pero aún así no se unirán. El texto habla de una unión aparente, una cooperación buscada, pero una falta de integración profunda. Es decir, no es un imperio fuerte, sino un sistema de naciones que, aunque se juntan, siguen siendo internamente incompatibles. Cuando miramos la historia posterior, especialmente del lado occidental, vemos que Europa surge precisamente de los restos del Imperio Romano. Muchas naciones europeas pueden rastrear sus raíces políticas, legales y culturales hasta Roma. Y en los últimos siglos, Europa ha vivido guerras devastadoras, nacionalismos enfrentados e ideologías opuestas. Después de tanta destrucción, surge la idea de unirse para evitar nuevas guerras, dando origen a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Y aquí es donde la profecía de Daniel cobra luz para nuestro tiempo. La Unión Europea es, en muchos sentidos, una heredera del Imperio Romano, no solo por la geografía, sino por su intento de unificar bajo un mismo marco legal, económico y político a naciones con historias, idiomas, tradiciones y mentalidades muy diferentes. Hay una moneda común en muchos países, instituciones compartidas, un parlamento, un tribunal de justicia, una política exterior común. Todo esto parece una unión fuerte, como hierro. Pero al mismo tiempo, la realidad interna revela algo muy distinto. Tensiones por la soberanía, crisis económicas que afectan a unos países más que a otros, debates sobre migración, identidad nacional, religión, cultura, salidas de algunos miembros como el Reino Unido, desconfianza entre estados, descontento social. Eso ya se parece más al barro, frágil, quebradizo, inconsistente. Cuando Daniel dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, está describiendo precisamente lo que vemos hoy. Tratados, acuerdos, instituciones, bloques económicos, pactos militares. Son intentos de crear una unidad sólida, pero el versículo concluye, no se unirán el uno con el otro. La unión será exterior, pero no interior. Será administrativa, pero no esencial. Europa es hoy el ejemplo más claro de un continente que quiere ser uno y al mismo tiempo está lleno de divisiones internas. Desde una perspectiva profética, muchos intérpretes ven en esta realidad un eco clarísimo de los pies de hierro y barro. Debemos enfatizar también que la profecía de Daniel no termina con la descripción de los reinos humanos, sino que culmina en el establecimiento del reino de Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 44 leemos,
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La piedra que golpea la estatua en los pies y la desmenuza representa a Cristo. Eso significa que el escenario final, antes del reino eterno, será un mundo con estructuras de poder como los pies de la estatua. Alianzas inestables, unificaciones frágiles, intentos humanos de lograr unidad política mundial, pero sin éxito real. Número 3. El renacimiento de Israel como nación. La profecía de Daniel respecto al renacimiento de Israel como nación es una de las señales más claras, contundentes y visibles de nuestro tiempo, porque Daniel anuncia una secuencia final de eventos que solo podrían cumplirse si Israel volvía a existir como un estado real, con su tierra, su pueblo, su idioma y su ciudad restaurada. Notemos lo que dice en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Al analizar este versículo, notamos que las 70 semanas estaban dirigidas específicamente al pueblo de Daniel, los judíos, y a su santa ciudad, Jerusalén, dejando claro que todo el panorama profético se centra en Israel y en los acontecimientos que giran alrededor de su capital. En ese sentido, el versículo 27 de este mismo capítulo nos revela detalles aún más precisos acerca de los eventos que tendrán lugar en Israel en el tiempo del fin. Leamos el relato bíblico. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Este pasaje nos revela que un gobernante, identificado como el Anticristo, establecerá un pacto con Israel por la última unidad de 7 años, que corresponde a los 7 años de la tribulación, completando así las 70 semanas profetizadas para el pueblo judío y para Jerusalén. Por casi 2000 años, esta profecía parecía imposible. Israel fue expulsado de su territorio en el año 70 después de Cristo, dispersado entre las naciones, su templo destruido, su idioma dejado de usarse en la vida cotidiana, y Jerusalén pasó a manos de diferentes imperios. A los ojos humanos, Israel había dejado de existir por completo y muchas potencias afirmaban que jamás volvería. Sin embargo, Daniel presenta a Israel en el tiempo del fin como un pueblo activo, con ciudad, conflictos, pacto, templo preparado y una Jerusalén nuevamente en el centro del drama mundial. Esto implica que, para que las profecías finales se cumplieran, Israel debía renacer. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en 1948, cuando, después del Holocausto y de siglos de dispersión, el pueblo judío regresó a su tierra ancestral y proclamó el Estado de Israel. En años recientes, hemos sido testigos de un retorno masivo de judíos procedentes de diferentes rincones del mundo. Entre estos grupos, destacan los Benei Menashe, quienes afirman descender de la tribu de Manasés, una de las 10 tribus perdidas de Israel. Su origen se encuentra en el noreste de la India, principalmente en los estados de Manipur y Mizoram, cerca de la frontera con Myanmar. Durante siglos conservaron tradiciones peculiares, como prácticas del Shabbat, normas dietéticas similares a la Kashrut y relatos ancestrales de un éxodo desde Israel, que llamaron la atención de investigadores y rabinos, hasta que finalmente fueron reconocidos como parte del pueblo de Israel y comenzaron a emigrar en miles a la tierra prometida. También destaca la comunidad de Beta Israel, los judíos etíopes que preservaron su identidad y fe en completo aislamiento durante más de 1000 años. Su retorno masivo a Israel a través de operaciones como Operación Moisés y Operación Salomón es considerado uno de los milagros modernos más impresionantes,
cuando aviones enteros transportaron a miles de ellos en pocas horas, cumpliéndose literalmente la visión profética de que Dios traería a su pueblo desde los confines de la tierra. Este renacimiento nacional, acompañado de la restauración del hebreo como un idioma vivo, el florecimiento de Jerusalén y el regreso continuo de comunidades judías dispersas, es considerado por teólogos y estudiosos como el reloj profético que indica que el cumplimiento de la semana 70 de Daniel está próximo y avanza en nuestros días ante nuestros propios ojos. Número 4. La multiplicación de personas desplazándose de un lugar a otro. Amados hermanos y hermanas, al considerar esta expresión profética acerca de la multiplicación de personas desplazándose de un lugar a otro, debemos volver al pasaje clave donde aparece esta declaración. En Daniel capítulo 12, versículo 4, el ángel le dice al profeta: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá». Esta expresión, «muchos correrán de aquí para allá», no se puede separar del contexto, porque el mismo versículo la asocia directamente con el tiempo del fin y con un aumento del conocimiento sin precedentes. Es como si Dios le mostrara a Daniel un cuadro del mundo final, radicalmente distinto a todo lo que él conocía en su época. Para entender la profundidad de esta profecía, es importante recordar cómo se viajaba en tiempos de Daniel. En aquellos días, la movilidad humana estaba limitada casi por completo a 3 medios principales: a pie, sobre animales de carga, como caballos, asnos y camellos, y en barcos de vela impulsados por el viento. Los viajes eran lentos, agotadores, peligrosos y costosos. Un trayecto entre ciudades cercanas podía tomar días, y un viaje entre países o imperios podía prolongarse durante semanas o incluso meses. Los comerciantes, mensajeros y soldados se desplazaban por caminos de tierra, rutas polvorientas o sendas montañosas, y un simple viaje que hoy hacemos en horas, en aquel entonces era toda una expedición. Aunque existían carros tirados por caballos, estos no eran vehículos de transporte masivo como los conocemos hoy, sino carros de guerra, de carga limitada o de élites. En esencia, la velocidad del mundo era la del paso humano o del trote de un animal. Lo impresionante es que esta realidad de transporte extremadamente lento no cambió de manera significativa durante siglos. Desde la época de Daniel, pasando por la historia de los grandes imperios, la Edad Media y aún buena parte de la Edad Moderna, la humanidad se movió casi al mismo ritmo, a pie, en caballo, en carro tirado por animales o en barcos de vela. Si comparamos 1500 o 2000 años de historia, veremos que las generaciones nacían y morían viajando prácticamente de la misma forma. Para un hombre del siglo X o del siglo XV, la experiencia de viaje no era muy diferente a la de un hombre del siglo VI a.C. Sí, se mejoraron los caminos, se construyeron calzadas, se perfeccionaron los barcos, pero la esencia era la misma: velocidades limitadas, distancias enormes, trayectos largos y riesgo constante. Es precisamente sobre este telón de fondo que las palabras de Daniel brillan con una fuerza sorprendente. Dios le dice que en el tiempo del fin habría algo distinto. Muchos correrán de aquí para allá. Esta imagen sugiere no solo movimiento, sino movimiento multiplicado, frecuente, masivo y acelerado. Y sin embargo, durante casi toda la historia humana, esta descripción no encajaba con la realidad. Recién en los últimos siglos, con la revolución industrial, el panorama comenzó a cambiar. Primero apareció el ferrocarril, que permitió recorrer grandes distancias en tiempos impensables para generaciones anteriores. Luego, en el siglo XX, llegaron los autos, es decir, vehículos motorizados que ya no dependían de la fuerza de un animal, y con ellos las carreteras modernas, autopistas y grandes redes viales. Y como si fuera poco, se dio el salto más impresionante: la invención del avión. Por primera vez en la historia, el ser humano pudo cruzar continentes en cuestión de horas, atravesar océanos en una sola noche y unir ciudades antes completamente aisladas. Si miramos todo ese desarrollo a la luz de Daniel capítulo 12 versículo 4, vemos cómo la profecía adquiere un cumplimiento literal y contundente. En la actualidad,
Vivimos en una generación donde muchos corren de aquí para allá de una manera que habría sido inconcebible para Daniel. Millones de personas viajan diariamente en aviones que cruzan continentes en cuestión de horas, trenes de alta velocidad que recorren países en minutos, autopistas repletas de vehículos, migraciones masivas que atraviesan fronteras y un flujo constante de turistas, estudiantes, obreros y familias que se desplazan de un extremo del mundo al otro. Estamos presenciando un tiempo en el que la movilidad humana se ha multiplicado a niveles que ninguna otra generación experimentó. Tan solo en un día se registran más vuelos alrededor del planeta que los desplazamientos completos de todo un año en los tiempos bíblicos. Los aeropuertos se han convertido en puentes entre naciones, conectando culturas y pueblos de manera inmediata. Un creyente de la época de Daniel jamás habría imaginado un mundo donde una persona desayuna en un continente, almuerza en otro y cena en un tercero. Sin embargo, para nosotros, esa realidad es totalmente normal. Por esta razón, los estudiosos de la profecía reconocen que este fenómeno es un claro indicador de que el tiempo del fin, del cual habla Daniel, ya ha comenzado a manifestarse. Nuestro mundo se ha transformado en un escenario global en constante movimiento, cumpliendo palabra por palabra lo que el Señor reveló al profeta. Número 5. Multiplicación de guerras en Israel. La multiplicación de guerras en Israel no es un hecho aislado ni accidental. Nada de lo que ocurre hoy en el Medio Oriente sucede por casualidad. Todo está alineado con lo que Daniel profetizó hace más de 2500 años. Leamos Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recordemos que esta profecía forma parte de la revelación de las 70 semanas, las cuales, según Daniel capítulo 9, versículo 24, están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Eso significa que todo lo descrito aquí es un diagnóstico profético sobre la historia y el futuro de Israel. Daniel anuncia primero la muerte del Mesías, cumplimiento exacto en Jesús. Luego revela la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas arrasaron la ciudad y el templo. Pero aquí viene el punto crucial. Después de mencionar ese hecho histórico, Daniel declara que las devastaciones y las guerras continuarían hasta el fin. Lo que Daniel describe es un periodo prolongado de conflictos continuos que tendrían como eje a Israel. Y cuando miramos la historia desde el año 70 hasta hoy, vemos que esta declaración se cumple línea por línea. Israel ha sufrido invasiones, expulsiones, persecuciones, masacres y guerras repetidas. Pero lo más impactante es lo que ha ocurrido desde su renacimiento como nación en 1948. Desde ese día, no ha habido una sola década sin guerra o conflicto armado en Israel. Cada una de esas guerras es parte del cumplimiento profético. La Guerra de Independencia de 1948, la Crisis de Suez de 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, las guerras con el Líbano, las intifadas y los innumerables ataques terroristas. Daniel dijo: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y así es. Israel vive bajo una amenaza constante desde todas sus fronteras. Y este cumplimiento profético no se ha detenido. Por ejemplo, en octubre del 2023, fuimos testigos de cómo Israel enfrentó uno de los ataques más violentos y dolorosos de su historia reciente, cuando Hamás lanzó una ofensiva masiva desde Gaza, desatando una guerra que aún hoy genera repercusiones globales. Este ataque, que estremeció al mundo, encaja perfectamente con el patrón profético anunciado por Daniel, un ciclo continuo de devastación contra el pueblo del pacto. A esto se suman los constantes conflictos con Hezbolá en el Líbano, que mantiene un arsenal enorme apuntando hacia el norte de Israel. Las provocaciones y amenazas constantes de Irán, quien abiertamente declara su deseo de destruir a Israel, y la inestabilidad y guerra civil en Siria, que sirve de corredor militar para la presencia iraní cerca de las fronteras israelíes.
Cada uno de estos actores representa una amenaza real y activa, y juntos forman parte del creciente cerco profético alrededor de Israel. Queridos hermanos, Israel es el único país moderno que vive de manera constante en estado de guerra o en preparación para ella. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Hasta el fin. Es decir, este ciclo continuará hasta que se cumplan los tiempos finales y el Mesías regrese para establecer la paz verdadera. Número 6. Preparativos para la restauración de los sacrificios en Jerusalén. Los preparativos para la restauración de los sacrificios en Jerusalén es una señal clave porque marca el escenario espiritual y profético previo a los acontecimientos finales. Leamos Daniel capítulo 9, versículo 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Para comprender este versículo, recordemos que Daniel está recibiendo revelación sobre las 70 semanas, un marco profético ordenado exclusivamente para Israel y Jerusalén. En esta última semana, la semana final del calendario profético, Daniel anuncia que en Jerusalén habrá sacrificios y ofrendas que, llegado un momento crítico, serán interrumpidos. Esto implica algo fundamental. Para que los sacrificios sean quitados, primero deben existir nuevamente. Y aquí es donde la conexión con los tiempos actuales se vuelve sorprendente. Desde el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo, Israel no ha tenido un lugar donde presentar sacrificios conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, Daniel afirma que, en el tiempo del fin, esos sacrificios serían restaurados temporalmente antes de ser detenidos otra vez. Es decir, el sistema sacrificial que desapareció hace casi 2000 años deberá volver a ponerse en marcha. Hoy, esto que por siglos pareció imposible está tomando forma concreta. En nuestra generación, hemos visto el surgimiento de una institución que ha trabajado arduamente para preparar todo lo necesario para el servicio del futuro templo. El Instituto del Templo en Jerusalén, un organismo dedicado a investigar, reconstruir, reproducir y entrenar para la restauración del culto bíblico. Lo notable es que no se trata de una idea simbólica, sino de preparativos reales y verificables. Se han elaborado nuevamente los utensilios sagrados, el candelabro de oro, las vasijas, los instrumentos musicales, las vestiduras sacerdotales y una larga lista de elementos que la Torá exige para el servicio ritual. Pero quizá lo más significativo de todo es que en los últimos años se ha logrado identificar a hombres que pertenecen al linaje sacerdotal de Aarón, descendientes de la familia que, según la Escritura, debía encargarse de los sacrificios. La identificación se ha realizado mediante un estudio combinado de tradición familiar judía, genealogía y tecnología genética moderna, lo que confirma que Israel posee hoy un grupo de varones entrenados para ejercer funciones sacerdotales conforme al orden bíblico. Todo esto encaja perfectamente con lo que Daniel profetizó. No se trata aún de la reinstalación del templo, pero sí de una preparación minuciosa y deliberada para que, llegado el momento, los sacrificios puedan ser ofrecidos otra vez. Esto, amados hermanos, debe llevarnos a una reflexión profunda. La profecía avanza hacia un momento culminante, primero la restauración de los sacrificios y luego su interrupción como parte del escenario final. Lo que vemos hoy no es casualidad, es la antesala profética de eventos mayores que Daniel anunció con claridad. Cada avance en Jerusalén confirma que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Así llegamos al final de este video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema. Nos encantará leerte. Y si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta y suscribirte. Con ese sencillo gesto estarás apoyando este ministerio. Nos reencontramos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.